El Ministerio de Transportes ha registrado un aumento en la movilidad dentro de las comunas que salen de cuarentena total. Los principales flujos se concentran en las denominadas horas punta, esto porque poco a poco se retoman las actividades laborales y también el comercio. ¿Es conveniente en medio de la pandemia? Lo queremos conversar con Rodrigo Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, ¿cómo has visto tú este paso a paso que es paulatino, pero que de todas maneras ya ha empezado a hacer notar sus efectos? Vemos que hay más autos en la calle. Ayer además hay comunas que empiezan aquí en la región metropolitana en su fase de preparación, a abrir los restaurantes, los cafés. ¿Cómo estás observando el tema de la movilidad? Bueno, como todos, con preocupación, pero con una preocupación activa, es decir, ver qué podemos hacer para evitar el contacto físico entre las personas. Ahora, es lógico que a medida que se desconfinan las zonas van a haber más viajes, sobre todo más viajes en automóviles. Todavía no hemos llegado a los picos que teníamos antes de la pandemia, pero lo que más a mí me preocupa son los viajes en transporte público. Porque si bien como en promedio los viajes en transporte público han disminuido ostensiblemente, siguen concentrándose en las horas punta y siempre va a ser así. O sea, uno puede ver los buses que están con altas tasas de ocupación y prácticamente no se puede hacer nada con la flota que tenemos hoy día. ¿Rodrigo? Siempre en hora punta. Sí, dígame. Sí, es que ahí se había planteado, por ejemplo, el que hubiese horarios diferidos, que no todas las empresas le pidieran a sus trabajadores que entraran al mismo tiempo. Ahora tú dices, no lo vamos a poder hacer. ¿Es por falta de voluntad? Porque en el fondo se sigue diciendo, usted entra a las 8:30, 9 de la mañana, que es como a la hora que entra todo el mundo. ¿O es por lo que tú dices, por la flota de buses, por cómo se mueve nuestra ciudad? A ver, dos cosas. Toquemos el tema de falta de voluntad. Yo creo que no es falta de voluntad, sino que falta de coordinación. Ya. O sea, se dice, vamos a escalonar los horarios, pero bueno, ¿quiénes van a escalonar los horarios? ¿Cuáles van a ser los escalones de esos horarios? Y eso está quedando más o menos al azar y al criterio de cada uno de los empleadores. Eso es algo que hay que coordinar muy bien. Por el otro lado, por el lado de la flota de buses, hay que pensar que el sistema de Transantiago se pensó para una densidad de pasajeros adentro del vehículo de 6 pasajeros por metro cuadrado. Si tú haces un cuadrado de 1 metro por 1 metro y tratas de meter 6 personas adentro, uno se puede ver que el grado de hacinamiento es el mismo grado de hacinamiento que hemos tenido en el transporte público. Ahora, incluso se ha llegado hasta 7 pasajeros por metro cuadrado. Supongamos que queremos hacer un distanciamiento de 1 metro entre pasajeros, tendríamos que tener una densidad de 4 pasajeros por metro cuadrado. Es decir, disminuir a 2/3 la capacidad del bus. Eso implicaría, si pensamos solo en la flota, en aumentar 1/3 más la flota. Si tenemos 6.500 buses, ahora tendríamos que tener algo así de más de 8.000 buses, que era como se funcionaba antes el transporte público antes de Transantiago. Ya, pero eso en números suena súper difícil de alcanzar y me imagino que en la práctica más difícil todavía. No sé si hay alguna solución, porque tener una flota mayor a la que tenemos, no sé si es posible. El rebajar el número de pasajeros por metro cuadrado lo es en la medida que existiera esa coordinación y que efectivamente no entrara todo el mundo a la misma hora a trabajar, me imagino. Exactamente. Es decir, bueno, los buses no se compran en la esquina. Normalmente, si uno quiere 1.000 buses más, tiene que mandarlos a hacer. Entonces, eso es más bien una medida, digamos, de mediano plazo y quizás más. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, por lo menos que los buses que ya existen hagan recorridos más cortos, recorridos que se llaman de bucles. Por ejemplo, que tengan más frecuencias para llegar de, no sé, Puente Alto hasta el sector centro. Y de ahí se devuelvan y de ahí uno haya otro bucle entre el sector centro y, digamos, los dominicos, y así sucesivamente. ¿Eso podemos qué permite? con eso bajar un poco.
Eso permite tener mayor frecuencia, Ya. o sea, más buses por minuto. Y al tener más buses por minuto, cada bus va a ir menos lleno. Y gente que tiene que estar menos rato arriba del bus para llegar a su lugar, porque hay algunos que tienen que tomar el bus para ir muy, muy lejos porque no hay ni un bus que haga el tramo un poquitito más corto o intercambiar más entre bus y bus, ¿no? Correcto, y si hay más buses por minuto, cada bus se llena menos. Es decir, si en 5 minutos, por ejemplo, se acumulan 10 personas en el paradero y en vez de cada 5 minutos pasan buses cada 2,5 minutos, cada bus va a tomar 5 personas. Esa es un poco la idea. Rodrigo, ¿hay alguna experiencia internacional, ya que esto ha afectado a todo el mundo en realidad, no ha distinguido el coronavirus, donde uno pudiera encontrar este tipo de medidas y saber si es que los efectos han sido los esperados? No hay mucha experiencia. Casi todos los países están funcionando algo así como por ensayo y error. Claro. Pero por lo mismo, como hay zonas del hemisferio norte que han desconfinado antes, podemos aprender un poco de ello. Por ejemplo, en general en Europa los buses se están usando a una menor tasa de ocupación, a un 60% de la ocupación, por decir algo, entre 50, 60, etcétera. Hay otros lugares donde se han usado el 25% de la ocupación de los buses, pero son, digamos, lugares donde el transporte público no se utiliza tan masivamente como en Santiago o en nuestras ciudades en Latinoamérica. Sí, y además Santiago tiene condiciones particulares. Tú me hablabas, por ejemplo, de la posibilidad de inyectarle buses a la flota, que obviamente no sería de un día para otro, pero también ahí yo me pregunto si se pueden meter más buses en esta ciudad, porque ya los buses andan bastante lentos, las vías exclusivas, si bien han sido un aporte con todas las correcciones que se les ha tenido que hacer, no sé si están todavía en un escenario ideal de lo rápido que nos gustaría que fuera nuestro transporte. La ciudad es compleja. La ciudad es compleja, bueno, todas las ciudades son complejas en ese sentido. El uso de pistas solo bus ayuda bastante. Sobre más buses, para no dejar irse ese punto, sobre más buses se pueden utilizar buses interurbanos, buses de empresa, es decir, todas las flotas que puedan existir, ponerlas al servicio público. Pero eso lo resiste en el fondo la ciudad, porque si metes más buses, ¿van a poder ir rápido esos buses? Porque ya como que siento que compartir la calle entre autos y buses es cada día más difícil. Los autos se han ido reduciendo en su espacio, los buses han ido ganando espacio, pero así todo, no sé si queda tanto espacio para más flota. Sí, queda espacio para más flota. Ya. Lo que tenemos que hacer en este caso es proteger a los buses de la congestión que causa el tráfico de autos particulares. ¿Ya? Y de eso se trata, digamos, el uso de pistas exclusivas. Ahora, indudablemente, eso va a congestionar a los autos, pero bueno, digamos, un bus puede llevar, no sé, lo que llevan 20 autos, entonces, en términos de pasajeros. Entonces, digamos, por términos de equidad en el uso del espacio público, es conveniente darle prioridad a los buses y también por este problema que tenemos ahora de evitar el hacinamiento dentro de ellos. A ver, pensando en lo que tú preguntas, digamos, si caben más buses, yo diría que en una pista solo bus uno puede poner aproximadamente unos 100 buses por hora, ¿ya? Sin que se congestionen entre sí. ¿Y hoy día lo cual cuántos? Es bastante más de lo que están usando. ¿Perdón? ¿Hoy día cuántos hay por hora? Pensando Ahora en cuál es el margen. digamos, casi nada. Estamos hablando, no sé, de un bus por minuto, ¿ya? O sea, 60 por hora. Ya, Podríamos, o sea, todavía queda un margen ahí. Aumentar o duplicar, sí. No queda un margen para acoger a los buses. Piensa tú que antes de Transantiago circulaban por Santiago 8.000 buses, ¿ya? Y no había pistas solo bus, ¿ya? Y podían circular a altas velocidades. Entonces, no es utópico pensar que puede circular una flota más grande.
Ya, lo que todavía no es una realidad, por lo menos no lo he escuchado o no se ha anunciado, que se esté pensando en más buses, se está pensando más bien en la optimización de lo que tenemos, se han implementado protocolos en los paraderos, en el transporte público y vamos a ir viendo y testeando cómo eso, tal como tú decías, en un ensayo y error, va funcionando o no. Ahora, te quería preguntar por las lecciones que deja esta pandemia para el futuro también en la forma en que se organiza el transporte público, la ciudad, porque también creo, conspira en este caso para los contagios el tipo de ciudad que tenemos, el cómo se mueve, el que mucha gente viva muy lejos de su lugar de trabajo, el que no tengamos muchas posibilidades de caminar para hacer las distintas cosas, por ejemplo, dentro de una misma comuna. En Santiago mucha gente tiene que cruzar varias comunas para llegar de un lugar a otro. ¿Tú crees que esta pandemia va a dejar el desafío de repensar nuestra ciudad, nuestro transporte público y la forma en que nos movemos? O sea, de todas maneras, y si no aprovechamos la oportunidad de aprender esta lección, vamos a desperdiciar una oportunidad. Efectivamente, es decir, la ciudad en este momento se está moviendo entre lugares de trabajo y estudio y residencia que están muy alejados unos de otros. En ese sentido, en el largo plazo, y siempre se ha planteado hace bastantes años atrás, la creación de subcentros en los barrios o las comunas más alejadas. Por ejemplo, que, no sé, Maipú sea autosustentable, autosustentable a sí mismo, donde exista todos los servicios. Claro. El problema que tenemos es, a diferencia de otros países, es que aquí los trabajos están muy concentrados y los barrios están muy lejanos. Ahí yo creo que tienen un espacio las empresas, por ejemplo, para instalar sucursales en estos subcentros, en Maipú, en Puente Alto, en Huechuraba, no sé. ¿Ya? Igual cosa a los colegios. En tiempos normales, 1/3 de los viajes son hechos por estudiantes, personas que van de la casa al colegio. 1/3 de los viajes que se hacen un día normal, que son 18 millones, o sea, 18 millones de movimientos de un lugar a otro. ¿Ya? Y eso es porque la gente anda buscando buenos colegios que están lejos de su casa. Rodrigo, qué bueno que tocas el tema de los colegios, porque eso te quería preguntar, pensando en que este plan paso a paso ha ido avanzando, no al punto de llegar a la fase 4, donde los colegios eventualmente podrían volver. Sí me pregunto, dentro de la planificación, ¿qué es lo que tú ves como más crítico? ¿Es la vuelta a los colegios? ¿Es ahí cuando ya la ciudad como que vuelve a tope? Si es que la región metropolitana pudiera tener nuevamente, se ve muy difícil por cierto, pero en un hipotético, pudiera tener nuevamente a los niños con clases presenciales, ahí sí que la ciudad queda moviéndose a plenitud, ahí veríamos realmente la máxima expresión de la movilidad. Correcto. Como te explicaba recién, 1/3 de los viajes son por producto de educación o estudio. Es decir, por eso nosotros vemos en tiempos normales que cuando los colegios y las universidades salen de vacaciones, el tráfico fluye, ¿ya? Y es muy fácil moverse. Efectivamente, cuando entren los colegios y si van a entrar en la misma situación como estaban antes, se va a producir y se van a necesitar más capacidad de transporte. Y también hay que pensar en esto de, a lo mejor, concentrar a los alumnos en las propias comunas. Es algo que también ya debería estarse pensando. Yo no sé en qué va esos planes. Claro, lo que tú dices sí es cierto. Hay muchas familias que prefieren ir varias comunas más allá, dejar a los niños al colegio buscando una mejor educación. Ahí hay un tema también con la calidad de la educación y cómo funciona la educación pública versus la privada, la subvencionada. No sé si es tan fácil el poder subsanarlo ahora. Pero bueno, nos vamos a quedar pendientes, Rodrigo. Hasta ahora tú crees que esto va bien, pero hay que coordinarse para que las horas puntas no sean el principal foco de contagio. Correcto. Es decir, aquí tiene que haber una coordinación de todo tipo, es decir, gobierno, ministerios, sector privado, las mismas personas, los mismos hogares, para que podamos hacer algo.
Si empezamos con medidas puntuales y medidas desarticuladas, probablemente vamos a terminar en una situación o en la misma situación que teníamos antes de hacinamiento y de congestión. Bien, ojalá que no sea así. Nos vamos a quedar atentos. Rodrigo Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias por conversar conmigo.